Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este video sobre criminología radical marxiana, dentro de la criminología que incluye al sistema penal. Es importante hacer esta aclaración porque en la conferencia 11 de la Palabra de los Muertos, conferencia que estamos siguiendo en este momento, Zaffaroni hace la aclaración de que se trata de una criminología crítica radical porque exige cambios eh, para toda la sociedad, es decir, plantea críticas y cambios, ¿sí?, para todo el conjunto social. Y la diferencia Zaffaroni de la criminología liberal, que se queda en un mero reformismo, que también es crítica, pero no llega a su crítica hasta tanto. Cuando hablamos de criminología marxiana, no nos podemos referir a otro que a Karl Marx. Y acá vamos a remitirnos no solo a los videos de Juan sobre la primera parte de la criminología que incluye el sistema penal, sino a los de Gere y a los de Leti, y hasta inclusive a los míos de positivismo. ¿Por qué? Primero porque Marx escribió en un contexto positivista y en general toda la criminología de raíz marxiana, ¿sí?, va a tener dentro siempre el paradigma etiológico, es decir, siempre va a buscar de alguna forma la causa del delito, de la criminalidad en la persona. Inclusive Zaffaroni se refiere en la conferencia que van a tener muy presente la noción de mala vida, esta noción que veíamos en el positivismo. Es decir, el momento en que Marx formula su crítica al capitalismo, en que Marx escribe de los primeros escritos de sociología que, que hoy reconocemos, eh, estamos hablando del contexto positivista, ¿sí? ¿Por qué lo escriben en este contexto? Porque fue el contexto en que el capitalismo se consagró como modo de producción por todo el mundo. Esto en cuanto a la parte positivista. En cuanto a la parte de sociólogos, mencioné que Marx era uno de los primeros sociólogos. Por eso vamos a recurrir puntualmente al video de Leticia, cuando habló de los conflictivistas. Porque Marx, en lo que a sociología hace, era conflictivista. Es decir, para los conflictivistas en general, el delito era producto del conflicto en la sociedad, ¿sí? Provocado por el capitalismo. Ellos consideraban algo patológico al capitalismo. Existe en esta idea una crítica macro a la sociedad, dice Leticia, pero aún no se ocupaban de la distribución del poder, aún no incluían a las agencias del derecho penal en realidad en este análisis, con lo cual su crítica todavía no llegaba a ser lo suficientemente profunda. Van a ser los criminólogos marxianos, es decir, aquellos que se inspiran en las ideas de Marx, los que van a profundizar esta crítica. Pero tenemos que referirnos al autor que es el padre de todo esto. Marx en su análisis recurre al materialismo histórico como herramienta de análisis. Si recuerdan un poco el video de positivismo, ahí me refería a Hegel, porque en el marco de este materialismo histórico, Marx va a tomar la dialéctica de Hegel, es decir, este juego de en el caso de Hegel, de la lucha del espíritu europeo que va evolucionando por diferentes estadios. Bueno, Marx le va a añadir un componente de materialidad. Y va a decir, bueno, sí, existe una lucha, pero no entre entes ideales, sino más bien entre entes reales, ¿sí? Y la historia se va a mover de acuerdo a una contradicción, de acuerdo a una lucha constante. ¿Entre quiénes? Entre los hombres. Como sociólogo, Marx va a privilegiar ciertas relaciones sociales por sobre otras. Él va a decir que las relaciones sociales que privilegia son las relaciones de producción. Vamos a recurrir a un gráfico que seguramente conocen, pero que nos va a ayudar a lo largo de estos videos y a lo largo de todos los autores de la criminología marxiana. Bueno, decía que Marx privilegia algunas relaciones sociales de producción.
¿sí? Estas relaciones sociales de producción se van a dar, obviamente, entre ciertos hombres, ¿sí? Es decir, entre aquellos hombres que producen, es decir, entre las fuerzas de producción, ¿sí? Él va a decir que estas relaciones sociales de producción son siempre relaciones de explotación y se van a dar entre quienes tienen los medios de producción, ¿sí? Esta clase social en ascenso de la que hablaba en el positivismo, es decir, la burguesía, y quienes no tienen esos medios de producción y solamente tienen para vender en el mercado a su fuerza de trabajo, es decir, a los proletarios. Así la contradicción se va a dar entre burgueses y proletarios. Esto se va a dar, ¿sí? En el marco de una contradicción que ya había comentado, que es el motor de la historia. Se van a dar de ciertas determinadas contradicciones a lo largo del tiempo en una base material o estructura que va a determinar con el tiempo el modo de producción. De esta forma, el modo de producción capitalista va a ser el que se consagra a lo largo del siglo XIX, ¿sí? Y principios del XX, y es el que va a criticar Marx. Ahora bien, ¿existe algún componente inmaterial en la teoría de Marx? Por supuesto. Y esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque a la superestructura, perdón, a la estructura, y ya lo dije, se le debe corresponder una superestructura. ¿Y cómo va a estar compuesta esta superestructura? Va a estar compuesta por leyes, política, Estado, es decir, cierta forma de Estado, con ciertas determinadas políticas concretas y ciertas leyes que sustenten su accionar, y en definitiva, lo que nosotros llamamos ideología, es decir, un conjunto de creencias, ya sean religiosas, ya sean sociales y demás. Son todos componentes abstractos que se van a tener que corresponder necesariamente a la estructura, ¿sí? Y va a existir una, iba a existir una superestructura de acuerdo a la estructura que la va a determinar. Dicho esto, esto va a ser muy importante para todos los autores y tiene que quedar muy en claro, por eso lo grafico. Las ideas de Marx, en su contexto, en realidad no van a tener propiamente un gran valor, o no van a ser disruptivas en el sentido de poder cuestionar el paradigma, porque de hecho el paradigma teológico en el que escribe Marx, en el marco, en el contexto en el cual escribe Marx, no se rompe sino hasta la década de los 60 y los 70. ¿Sí? Todos los autores que se ven desde el positivismo criminológico hasta los funcionalistas sistémicos van a estar bajo ese paradigma. Y aún así, yo digo en los videos, lo vuelvo a repetir aquí, aspectos de ese paradigma aún se conservan en nuestra ciencia y también en la criminología. Tal era el paradigma teológico que Friedrich Engels, que era gran amigo de Marx y colaborador de él, en el mismo momento escribe que era muy interesante, estaba muy bien que Estados Unidos haya conquistado México en la guerra de secesión, porque de esa forma iba a implantar un capitalismo evolucionado y de esa forma iba a evolucionar la burguesía mexicana y así iba a evolucionar también la historia y se iba a dar la revolución con esta contradicción entre las fuerzas de producción, o sea, iba a haber un desarrollo de esas fuerzas de producción. Pero
Yendo más adelante en la historia, como dije, en la década de los 60 y los 70 se nos plantea un contexto muy diferente. El paradigma etiológico se va a resquebrajar. ¿Por qué? Porque el capitalismo iba a competir con la Unión Soviética, que era este otro gran modo de producción que se fue consagrando, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y porque los criminólogos van cayendo en la cuenta, ahora vamos a verlos en el próximo video, uno por uno en profundidad, van cayendo en la cuenta que una criminología separada artificialmente de la política, en realidad termina justificando a estados muy autoritarios. Estamos asistiendo, como decía Juan en su video, en este contexto, es el contexto en donde se van a dar algunas revoluciones en Europa, como por ejemplo la Primavera de Praga, el Mayo francés de 1968. Estamos hablando de que hay una gran lucha en Latinoamérica con sucesivos gobiernos dictatoriales, desde mediados de los 60 hasta fines de los años 70, producto de la reacción capitalista contra la infiltración comunista. Vamos a asistir, como dije, al cuestionamiento de este también paradigma, porque el cientificismo en las ciencias termina cubriendo formas muy autoritarias. El profesor Amitúa se refiere en su libro Historia de los Pensamientos Criminológicos, por ejemplo, al proyecto Camelot, en el cual durante el macartismo en Estados Unidos se persiguen disidentes políticos y se los somete a torturas científicas, entre comillas, ahí vuelvo yo, para que digan la verdad, la aplicación del pentotal y demás. Bueno, todo esto va a ayudar a que el objeto de estudio de la criminología, como decía Juan, vaya cambiando. Se va a pasar entonces del paradigma etiológico a un nuevo paradigma, ¿sí? Donde va a haber una gran cantidad de autores, todos en este contexto respondiendo a las ideas marxianas, bueno, por lo menos a los que me voy a referir. Con esto concluyo el primer video. En el segundo vamos a ver esto más en profundidad, ya poniéndole nombre y apellido a todos estos autores.